Yo quería animar también a las personas que nos están viendo, que si quieren participar, pues que envíen sus preguntas, porque vamos a dejar pues, unos minutos más y después contestaremos gustosamente, aprovechando la amabilidad de Íñigo, a las preguntas que nos planteen, ¿no? Bueno, mientras tanto, también se echaba un poco de menos los temas de seguridad social. Es decir, cuando se plantea esta reforma laboral, se había hablado previamente de que, bueno, pues que también se irían dando pasos pues hacia modelos más europeos de seguridad social, no solamente el sistema de reparto puro que hay en España, se habla del modelo austríaco, el modelo danés, ¿verdad? Diciendo, bueno, parece que el sistema de pensiones que tenemos, en fin, esta crisis pues demuestra que no es tan seguro, ¿verdad? Y sin embargo de esto parece como que no. Sí, yo creo que no sé. sería un gran cambio, sería una reforma muy profunda, muy estructural, que requeriría, y claro, y afecta muy directamente a gente que además que está necesitada, o gente que ya no puede trabajar, y entonces el cambio es evidentemente mucho más sensible que una reforma laboral, ¿no?, de las condiciones laborales, ¿no? Y se hablaba de todos esos modelos cuando se empezó a hablar de la reforma laboral, pero claro, luego vas profundizando en esos modelos y son o bien muy costosos de implantar, o bien modelos que a lo mejor no van tanto con el esquema de funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Por poner un ejemplo, el modelo danés. Cuando una persona va al desempleo, le paga un subsidio de desempleo, que sería nuestro famoso plan Prepara, de 400 y pico euros al mes. Le paga ese subsidio y le dice que durante 6 meses tiene que buscar activamente trabajo. Y es verdad que le ponen muchos medios el Estado y organismos privados para que activamente busque trabajo. Y además se le exige presentarse a determinadas entrevistas de trabajo, que explicar semanalmente qué ha hecho para encontrar trabajo, y si no, va progresivamente perdiendo esa ayuda asistencial. Y la diferencia entre lo que los 400 y pico euros hasta lo que cobra un desempleado danés, eso no lo paga el Estado, lo paga el propio trabajador o un fondo que se ha creado previamente con aportaciones del empresario, a lo largo de su vida laboral. Entonces, claro, durante muchos años un señor danés que ha estado 20 años trabajando se queda en el paro. Bueno, pues ya tiene acumulado ahí una reserva que le va a venir muy bien en el momento que esté desempleado, porque el Estado sabe que le va a ayudar muy poquito. Y encima no es que solo le va a ayudar poco, es que encima le va a exigir mucho para dejar de darle esos 400 euros cuanto antes. Y ver las estadísticas, y en Dinamarca pues a lo mejor encuentra trabajo a los 8 meses, es la media de encontrar trabajo. En España pues ya estamos superando los 2 años, ¿no? Entonces, por poner ese ejemplo, importar eso a España, y se habló de eso en un momento determinado, o el modelo austriaco, donde también había que el empresario tenía que dotar un cierto fondo para indemnizaciones por despido, ya no para el desempleo, sino por indemnizaciones por despido, para que no tenga que desembolsar en el momento del despido del empresario una cantidad, sino que ya se vaya acumulando a lo largo de la vida laboral. Bueno, todo eso está bien, son ideas buenas, pero claro, traerlas a la aplicación, a la práctica... Eso no es inmediato, claro. Claro, requeriría un periodo transitorio muy complejo, fíjate que el único cambio que ha hecho el gobierno, este gobierno actual, en el ámbito de la seguridad social, o en el ámbito de las prestaciones sociales, que además han sido cambios muy contestados, han sido disminuir a partir del 6º mes la prestación de desempleo para los nuevos desempleados en un porcentaje mínimo, y ha creado bastante polémica. Y segundo, dificultar un poco más las prejubilaciones de los empleados, ¿no?, antes de la jubilación normal, y también ha creado mucha polémica. Entonces, no digamos ya si queremos cambiar la fórmula de calcular la prestación de desempleo, o retrasar la edad de jubilación, o cambiar las prestaciones sociales. Claro, eso sí, se hablaba de adelantar el retraso. Sí, ¿no? Decir, de los en vez de que esperar a 67, exactamente, hacerlo ya cuanto antes. Parece ya que es una exigencia casi europea, ¿no? Pero vamos, yo creo que son cambios difíciles, costosos de punto de vista social y económico, y realmente ahí requerirá bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, si siguen así las cosas, ya se va anunciando, ¿no?, por organismos europeos, que España tiene que hacer algo ahí en esa materia.
y veremos es que qué hace, ¿no? lo que uno ve, ¿verdad? Yo creo que sin necesidad de ser experto, es que como las vidas laborales se van reduciendo, si uno se incorpora cada vez más tarde al mercado de trabajo, si resulta que sale antes y cuesta más trabajo volver a incorporarse, si vivimos más tiempo, que eso también fue criticado el Fondo Monetario porque en alguna ocasión hizo referencia a esto mismo, como diciendo vivimos mucho, ¿verdad? Pues claro, si al final realmente la vida cotizada se va reduciendo, pues, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero, ¿no? Claro, para sostener este sistema. Y ahora son momentos difíciles, momentos de crisis, y claro, toda aportación, todo cambio de sentido va a ser más costoso. Incluso habló de decir, oye, ¿por qué no vamos al modelo chileno de las pensiones privadas, ¿no? Y que la seguridad social no... Sí, pues es del triple componente, claro, ¿no? de la pensión también, sí. Pero esos son, ya digo, cambios muy profundos y no sé si a día de hoy estamos, yo creo, preparados para eso, ¿no? Claro, pero es que claro, como aquello va a largo plazo, no hay nadie que se decida a emprenderlo, ¿no? Porque nadie da el primero. Ahora en Inglaterra han puesto ya la de jubilación a los 68 años y bueno, la han generalizado a los 68 años y bueno, y ahí también como son los ingleses para eso son muy... Un tema que decían del modelo austríaco era que también facilitaba la movilidad en las empresas. Claro, en España se decía también que como realmente la indemnización por despido correspondía realmente a la empresa en la que estaba el trabajador en el momento de causar baja y solamente por la antigüedad que tuviera reconocida en esa misma empresa, había trabajadores que no se iban o que luchaban hasta el más. Le despidieran para tener en sí. El modelo austríaco al final vas acumulando una renta que tú puedes, si en el momento del despido tú puedes rescatar o no, la puedes pedir o no. Si no la pides, pues ahí se te acumula y entonces puedes ir a otra empresa y no has perdido toda esa renta acumulada de esa indemnización, acumulada. Y efectivamente facilita mucho la movilidad, ¿no? La movilidad en el mercado laboral. A cambio, claro, los empresarios tienen que ir mes a mes aportando un dinero que, claro, que un empresario que a lo mejor, imagínate, el 80% de su plantilla sea contratos temporales, dice, bueno, es que a mí, que cae por nuestro sistema productivo, es un sistema más de servicios en España, pues hay mucha contratación temporal, y dice, oye, ¿yo por qué voy a tener que aportar si tengo renovaciones de contratos temporales incluso mes a mes? Mes a mes se me va yendo el 30% de la plantilla y entonces esto está pensado, es un buen modelo para pues carreras de larga duración, más de empleo fijo, pero para rotaciones, y hay muchas empresas que tienen esa rotación de personal muy alta, ¿no? Esto nos lleva a una pregunta también, que es el famoso contrato único, ¿no? Que era aquello que durante mucho tiempo se comentó. Para quien no estén oyendo, en España hay una multiplicidad de contratos tal en la legislación laboral que ni siquiera los autores se ponen de acuerdo sobre cuántos hay. Esto es una cosa curiosa. Se habló también de que a lo mejor una reforma laboral debería simplificar este mapa de contratación, y eso también se ha criticado. Yo creo que no se haya hecho. Yo creo que ese es un buen camino. Yo creo que el contrato típico de empleo fijo, tiempo completo y tal, efectivamente existe y bienvenido, y ojalá lo tuviera todo el mundo, ¿no? Pero eso cada vez va a ser más la excepción. Yo creo que vamos a un modelo y esa es la realidad, es lo que hay, ¿no? Un modelo más de contratación más informal, más atípica, más de corta duración, más de proyectos, más a tiempo parcial, que además yo creo que ahí ahora se ha flexibilizado un poco, se podía haber avanzado un poco más, porque yo creo que el tiempo parcial para determinados colectivos y determinados sectores es es magnífico, ¿no? Pero bueno, entonces ese tipo de contrato pues sí, encaja bien en un modelo de contrato de trabajo único, donde las partes se pongan de acuerdo. Oye, yo quiero contratarte para este periodo de tiempo, por esta remuneración, con estas condiciones, y efectivamente tú vas a tener una protección de la seguridad social, y vas a tener una protección en el fin del contrato. Eso no se puede quitar, pero simplificaría mucho las cosas y bueno, yo creo que sería bienvenido, ¿no? Claro. Vamos a ir dando paso ya también a alguna pregunta que nos llega. Claro, y nos preguntan sobre cuál es la situación, digamos, de desempleo que se vive sobre todo en los jóvenes en Europa en general, pero en España en particular, donde somos tristemente pues un récord en este campo, un poco como diciendo también, elevando un poquito, ¿verdad?, la visión de, hacia qué modelo sociolaboral vamos. Es decir, si realmente los jóvenes no encuentran trabajo, si lo que encuentran ahora son que incluso pasa en Alemania con el tema de los mini-jobs, ¿no? Es decir, encuentran retribuciones relativamente bajas en situaciones pues de falta de seguridad.
tenemos que hacernos todos empresarios, ¿no? Claro. Nos dice, es decir, no, ahí, ¿a dónde tenemos que ir? No, claro, el desempleo juvenil, yo creo que es debería ser el principal prioridad, y creo que lo es, vamos, del siguiente cambio laboral, cambio normativo. Tiene que haber una estrategia de ataque claro y completa del desempleo juvenil, porque tenemos un 50% de desempleo juvenil, que es la más alta de Europa a años luz, y eso no se puede permitir ni sostener, ¿no? Si no hay empleo, no hay posibilidad de progresar, no hay posibilidad de progresar ni socialmente, ni tienes acceso a la vivienda. Realmente es un drama muy, muy importante. Entonces, claro, el problema está en que esto es como la pescadilla se muerde la cola, porque ese desempleo juvenil se ha producido en gran parte, en gran medida, no solo por la situación de crisis, sino porque los jóvenes que dejaron de estudiar para irse a trabajar a la construcción o a otros, en el boom inmobiliario que teníamos, claro, ahora se encuentran que no tienen trabajo y no están cualificados. Entonces, al no estar cualificados, pues los empresarios dicen, bueno, pues no los contrato, claro. Las estadísticas demuestran y los porcentajes demuestran que las posibilidades de encontrar trabajo para un joven cualificado con cierta formación es pues 2 veces más o 3 veces superior a la de una persona no cualificada, a pesar de que parece que puede haber trabajo no cualificado, ¿no? Pero bueno, entonces claro, toda esa bolsa que es enorme de gente joven que dejó de estudiar para irse a trabajar, no tienen cualificación, y ahora es un poco, ya digo, la pescadilla se muerde la cola, porque no tienen tampoco posibilidad de trabajar. Se están formando, se están reciclando, pero eso no se hace un año. No es inmediato. Claro, y esto es muy reciente, ¿no? Eso, entonces por ahí, y claro, hay que hacer algo fuerte. Yo incluso no sé si en el propio libro, una propuesta he hecho de crear un contrato único para los jóvenes, un contrato flexible, atractivo para el empresario, atractivo para el joven. No va a ser un contrato que además tenga formación asociada. Ahora tenemos varios contratos para jóvenes, pero son complejos de aplicar y hay muchas modalidades, es un poco complicado. Entonces, no, eliminar todas esas modalidades y decir, oye, vamos a hacer un contrato de fomento del empleo juvenil con formación, que lo ideal sería con una retribución excelente, pues sí, pero tiene que ser atractivo para el empresario. Y por lo menos para que tengan un inicio. En los minijobs en Alemania tiene una duración, no pueden pasar de una cierta duración. Tiene una retribución mínima que puede ser que es con ayuda estatal y puede ser complementada por el empresario, y están muy asociados a la formación, ¿no? La formación práctica. Bueno, pues a un modelo así, ¿no? Pero todo lo que hagamos ahí es poco, y ahí realmente falta mucho camino. Y nos van pasando los años, y hay gente, pues eso, que lleva 3 años o 4 años ya, que casi han tirado la toalla en encontrar trabajo, ¿no? Sí, porque es difícil salir, claro, tendrían que emprender sus propios proyectos. O se hacen autónomos o emprendedores, es complicado. O se van fuera de España, que eso es más dramático también. Sí, que ahora estamos, en fin, somos ahora un nuevo país de exportadores de empleo, ¿verdad? España es un país ha pasado a ser otra vez un país de inmigración, ¿no? En vez de ser un país de inmigración cualificada. Cualificada, eso sí. Sí. Nos pregunta también qué solución pueden encontrarse para resolver esta situación de primer empleo, ¿no? Que de alguna manera es algo que estamos comentando ya. Yo creo que mientras nos entraba la pregunta, ¿no?, iba Íñigo respondiendo. Pero nos hace también José, que nos transmite la pregunta, nos pregunta o matiza que este es un drama mundial, ¿no? Es decir, claro, esto ya casi, ¿verdad?, es una perspectiva quizás más sociológica que jurídica, pero ciertamente, claro, vemos nosotros nuestra realidad, pues de España, de Europa, pero en el mundo, ¿cómo se ve en el mundo? En el mundo hemos visto la circulación de información ya es absolutamente libre, la circulación de capitales, sí, ¿no? Es decir, también lo es. Realmente, desde el punto de vista social, las personas no se mueven, ¿no? Los seres humanos, pues... Sí, hombre, este drama pues, evidentemente puede pasar en otros países europeos. Aquí yo creo que tenemos dos... Para mí la clave está que un trabajador, contestando a la primera pregunta del primer empleo, y además estando en esta casa, la empleabilidad se consigue a través de la formación. Un trabajador será más empleable cuanto más formado esté. Yo eso lo tengo claro. La reforma laboral, hay muchísimas nuevas medidas que van dirigidas ahí. A dar más formación, las empresas están obligadas a dar formación, etcétera, ¿no? Entonces, más formación, más empleabilidad y más oportunidades.
en eso hay que trabajar. Y la formación la puede dar empresa privada, la puede dar empresa pública, con colaboración mixta, eso, pero hay que buscar ahí cualquier salida para eso. A España se le añade un problema que no sucede en otros países europeos, que tenemos un hándicap de los idiomas. Es decir, un trabajador, y vuelvo a lo mismo, un chico joven alemán, muy probablemente hable muy bien inglés. Y tú te vas a Alemania y la gente joven habla inglés. Hasta el taxi que te coge en el aeropuerto habla perfectamente inglés. Entonces, ese trabajador, en el fondo más formado, porque está más formado en idiomas, pues va a ser más empleable. Y si no encuentra trabajo en Alemania, pues probablemente se pueda marchar a Dinamarca o a España o a Inglaterra. Bueno, en España el hándicap de los idiomas todavía pesa mucho. Entonces, bueno, el idioma es básico, porque si no encuentras en tu país, pues tendrás que buscar otras alternativas. Pero claro, si no hablas el idioma, pues es complicado, ¿no? Qué difícil, te dan un pico, claro, ¿no? Es decir, eso es más complicado, sí. Y un poco pensando en tendencias de futuro, es decir, hacia dónde vamos, es decir, el marco que podemos contemplar desde el punto de vista laboral, ¿esta reforma va a terminar aquí, no va a terminar aquí, o debería o no terminar aquí? ¿Es como un primer paso? En Europa se va a consolidar, digamos, un modelo europeo laboral, o está todavía todo aquí? Bueno, aquí, hablando de España, que sucedía también en otros países, y vemos cómo lo han solucionado otros países, pero hablando de España, nosotros hemos tenido un modelo durante 30 años, desde el inicio de la democracia, que era un modelo que se producía una contradicción. Era un modelo centrado en una realidad que era la de la empresa tradicional, la que todos conocemos, donde el trabajador iba a las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, 8 horas de trabajo, con sus vacaciones. Un modelo que protegía a ese trabajador típico, por llamarlo de una forma, con una estabilidad en el empleo fijo, etcétera, y la ley laboral iba dirigida a ese colectivo. No pensaba tanto en el trabajador temporal o en el trabajador informal. Entonces, no solo con la crisis, pero ya evidentemente con la crisis se ha acrecentado, la realidad es otra. La realidad económica y la realidad empresarial es otra. La realidad empresarial es que hay infinidad de pymes que trabajan para otras grandes empresas, y esas pymes, sobre todo en España, son pymes que trabajan pues normalmente por proyectos, que le encarga a la empresa, oye, desarróllame estos micros, cuando me desarrolles 10, pues ya te dejo de contratar. Entonces, ya es una empresa mucho más atípica, más informal, más dinámica, que tiene que competir, que encima tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para salir fuera de España, porque en España las cosas van mal. Entonces, requiere otro tipo de trabajador, un trabajador mucho más flexible, pues que se amolde a las circunstancias, que a lo mejor esté trabajando en casa, o que te ayude para un proyecto concreto, o que sea autónomo. Entonces, la ley laboral no contempla esa realidad. Entonces, se producen dos cosas. Primero, que hay economía sumergida, pero eso sucede en todos los países, no es que España sea... Y segundo, que claro, que el empresario se encuentra con una ley laboral que le supone un freno. Dice, oiga, esto no me casa, es una contradicción, efectivamente. Entonces, ¿qué ha tratado esta reforma y qué han tratado otros países? Bueno, se acuñó ese término que es tan conocido ya en la Comisión Europea hace unos años, de la flexiseguridad. Es decir, oye, tenemos un problema con la legislación laboral europea en muchos países, es una legislación laboral rígida, de ese modelo antiguo, hay que cambiar de modelo, y vamos a introducir un elemento que es el de la flexiseguridad. Flexibilidad para el empresario, pero también seguridad para el trabajador, que no sea todo ahí un mercado salvaje y libre, ¿no? Y que el empresario decida libremente, ¿no? Entonces, con ese paraguas de la flexiseguridad, pues se iban reformando las leyes laborales. Y España, y lo dice la exposición de motivos de la reforma, ha seguido ese modelo de la flexiseguridad. Y eso yo creo que es imparable. Me da la sensación de que eso ya es un avance. En España también se ha regulado el trabajo autónomo dependiente. Veremos más desarrollo del trabajo a tiempo parcial seguro, del teletrabajo. Es decir, yo creo que eso es imparable. Y vamos hacia ese modelo, ¿no? Yo leí el otro día un artículo de un italiano muy curioso que hablaba, es un tema ya un poco técnico, menos práctico, ¿no? Pero bueno, él decía que vamos tanto hacia ese modelo que ya el contrato de trabajo en algunos años desaparecerá, no habrá contrato de trabajo, o sea, habrá un contrato que se llamará contrato de actividad, le llama contrato de actividad profesional, que podrá ser con un empresario, podrá ser con otro autónomo, podrá ser
bueno, pues que no necesariamente sea un contrato de trabajo como lo entendemos ahora, ¿no? Más de prestación de Sí, servicios. de prestación de servicios un poco más libre, más flexible, más autónomo. Hoy haces esto, mañana harás esto otro. Y bueno, él ya va un poco más allá, ¿no? Y bueno, podrás compartirlo o no, pero vamos, pero sí que es cierto que esa tendencia es imparable en todos los países. Y en España yo creo que es necesaria, incluso por nuestro modelo productivo, empresas de servicios que tienen que ser dinámicas, tienen que ser competitivas. Y responder al cliente. Claro, no son rápida, industrias que, oye, la industria es fácil, la industria tú tienes que realizar desde 50 coches y sabes cuándo hay que realizarlos, los tornillos que necesitas, tal. Pero las empresas de servicios es cuando te llama el cliente. Se cambia cada día. Cambia. Y ahora de repente necesito 10 trabajadores más y mañana necesito 10 trabajadores menos, ¿no? O un horario u otro. O un horario u otro. Y a lo mejor tengo que trabajar más horas esta semana y menos. Sector servicios y pymes. Y eso es una realidad que la ley pues tendrá que recoger. Muy bien. Bueno, pues estamos fuera de tiempo. No sé si hay... creo que hemos hecho un repaso pues bastante general, ¿verdad?, sobre muchos aspectos. Hemos tocado muchos aspectos del ámbito laboral y del ámbito social en España y en Europa, y un poco también en tendencias internacionales. No sé si los nuevos actores, ya por concluir, los nuevos actores del empleo, como pues países emergentes o que pueda haber, digo porque a veces también se escucha pues que si estos países nuevos que irrumpen en la economía, ¿verdad?, los famosos BRICS, ¿verdad? Sí. Bueno, pues están desregulando el mercado de trabajo, Tampoco se está haciendo es así. un dumping social, o va a venir un nuevo marxismo, que decían que después de haber caído el muro, en fin, que estamos en un ciclo histórico. Yo creo que eso tampoco es así. Puede haber que ha habido al comienzo de esos países emergentes, la explosión de esos países emergentes, pues pues una cierta desregulación y desprotección de los trabajadores, pero eso yo creo que, y además eso a lo mejor hace 2 siglos pues todo iría mucho más lento. Ahora todo va mucho más rápido y ahora te encuentras perfectamente con sindicatos muy bien organizados y saben perfectamente lo que quieren en Brasil, en la India, en China, conocen perfectamente sus derechos. Incluso en esos países te llama la atención que la protección en el despido es más cara que en España. O sea, no es tanto así. Es cierto que pueden competir con costes laborales, eso sí, y a lo mejor con productividad y con innovación y más tal. Pero lo que es pura protección de la ley laboral, yo no creo que haya. Además hay organismos internacionales que velan por las protecciones mínimas y te encuentras, ya digo, sindicatos en la India muy bien organizados. Y hasta el otro día leíamos en la prensa, ¿no?, que había una huelga muy importante en la India que fue más masiva pues del sector público, paralizó el sector público. Realmente ya las cosas no son como a lo mejor se ven, ¿no? En costes sí, quizá en costes pues no es lo mismo a lo mejor un empleado chino que un empleado de Zaragoza, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, como utilizamos nosotros nuestra ventaja en costes en tiempos, en ¿no? tiempos. O sea, ahora ya eso ya se acabó, ¿no? Pero no tanto en la regulación laboral, no lo veo tan distinto, ¿eh? No veo que aquello es una jungla y que no lo veo. Hay tribunales, y bueno, yo con mis colegas de los despachos estos, pues tienen sus pleitos, sus problemas, y pierden también los pleitos. O sea que no. Bueno, al final también vamos hacia la internacionalización del derecho laboral, ¿no? Sí. Pues esto vamos hacia cada vez se va acercando más, ¿eh? Vamos a internacionalización en todo. Imagino que pleitos, conflictos laborales entre, digamos que interesen a partes de distintos países y distintas legislaciones, pues irán incrementando, ¿no? Sí. Ahora ya hay peticiones concretas en muchas empresas españolas de sindicatos de otros países o sindicatos globales que le dicen, no, usted, empresa multinacional española, no está cumpliendo con la ley laboral de este país, y como no cumpla, pues le vamos a demandar y vamos a crear un conflicto internacional. Y hay ejemplos muy conocidos, o sea que quizá eso las empresas lo tienen en cuenta, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no sé si hay algún tema que quiera añadir o algún tema, Íñigo, ¿no? Yo creo que nada, las preguntas han sido muy oportunas y nada, pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Agradecer a todas las personas que nos han estado pues escuchando, ¿verdad?, y siguiendo en esta entrevista con Íñigo Sagardoy. Un cordial saludo de nuevo a todos los alumnos del máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos de Bureau Veritas
Business School. Gracias por la participación y gracias sobre todo a Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, por la gentileza de acompañarnos aquí muy hoy. Interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.